Señor presidente, señores congresistas, existen algunos temas de debate nacional y algunas normas de discusión pública que adquieren un carácter particular y singular, y en especial cuando se trata de temas que permiten al conjunto de la patria tener concordancias y buscar en conjunto orientar determinadas decisiones que son cruciales para la vida nacional. Este es uno de esos temas. Estamos hablando de un lote que se convocó a licitación, participaron 3 empresas y ninguna presentó ofertas, de un lote que tiene 13.000 millones de dólares de reservas probadas, que está el crudo ahí, que es crudo pesado, pero existe. Crudo que se está sacando ahora 10.000 barriles diarios a un precio de $40 el barril, hay una utilidad de 10 a 12 dólares por cada uno de los barriles. Y es un lote que está en producción, de tal forma que cuando se ha dado a una empresa por 2 años, la empresa ha seguido operando. Y la empresa Pacífica opera con lo mismo que estaban haciendo los subcontratos. Opera y sí va a seguir operando los 2 años mientras la Contraloría evalúe su contrato. Por lo tanto, el argumento que algunos decían de que se iba a caer el lote, no, sigue trabajando. Más aún, estamos en una situación en la cual este lote permite garantizar lo que en el Perú es un consenso que está caminando, que es la refinería de Talara. Leamos lo que se nos informa de la refinería de Colombia. Cómo Colombia, con la empresa Ecopetrol, que es empresa del Estado, y con la participación privada, puede sacar adelante no solamente la explotación petrolera y los oleoductos, sino también la refinería. Y cómo aquí en el Perú, cuando estamos haciendo un trabajo de la refinería que requiere un adecuado abastecimiento de crudo pesado y al mismo tiempo de garantías financieras, se le quiere bloquear que tenga acceso al lote 192 Petroperú, porque le permitiría garantizar financieramente. Y eso no lo decimos solamente porque tenemos información en general, eso lo dice el organismo contratado por el propio gobierno, la empresa Wood Mackenzie, que un distinguido colega decía que no conocía el informe y que la Comisión de Descentralización yo lo ha puesto para que todo el país lo conozca en su página web. El informe de la empresa Wood Mackenzie dice que para que salga la refinería es indispensable que Petroperú entre ahora al lote 192, no solamente desde el punto de vista del financiamiento, sino que el crudo que produce ese lote llegue justamente a la refinería, que es lo que va a trabajar la refinería, y no llegue a un precio alto, sino en las condiciones adecuadas. Por todo, por donde se mire, señor presidente, sacar adelante esta decisión del Congreso permite para el país, en su conjunto, cualquiera sea su posición ideológica o su posición electoral o partidaria, permite al conjunto del país resolver una necesidad urgente y en especial resolver un tema y avanzar en resolver un tema que es crucial, y es que el petróleo está en la Amazonía y la Amazonía durante 40 años ha sido trabajada en condiciones de destrucción, no ha sido objeto de política de remediación ambiental y las comunidades amazónicas han sido vulneradas en sus derechos y la propia Amazonía ha sido pisoteada y maltratada. Se requiere una política adecuada de remediación ambiental, de tratamiento adecuado de la remediación ambiental y de tratamiento adecuado con las propias comunidades indígenas. Una de ellas, la del río Tigris, que justamente han planteado que debe ser Petroperú quien asuma, porque Petroperú no solamente es una empresa que no se va, sino que es una empresa de todos los peruanos, es una empresa del Estado y el Estado somos nosotros. Ampliación. Es por estas razones que el Congreso tiene ahora una decisión crucial. Estamos seguros en el país que esta votación, que esta decisión no es producto de coimas, no es producto de dinero sucio que corra bajo las mangas de los ríos, no es producto de compras de conciencias, es producto de una firme y decidida afirmación de la patria, de un compromiso con el Perú, de sacar adelante el Perú en una decisión política concreta y específica, una decisión legislativa que ni tumba gabinetes, porque el gabinete sigue funcionando con esta decisión, no cae el gabinete como se decía que iba a haber una crisis del Estado, una crisis del gobierno, no se produce eso, tampoco se paraliza la producción, sino que más bien se abre una vía de solución de problemas muy urgentes y claves en la historia del Perú. Estamos en un momento histórico para nuestra patria y esperamos, señor presidente, que sea el destino de la patria, la perspectiva del Perú, y no el oro negro y sucio de la corrupción que marca siempre las petroleras, la que marca esta decisión, la que lleva el voto de cada congresista, para que junto con el pueblo ratifique que tiene que salir adelante el lote 192 para ser adjudicado a Petroperú en un proceso legal. Ampliación. Que corresponde a Petroperú por tener una ley
que la organiza como empresa por tener una autorización para tener actividades petroleras, por tener una autorización para activar en el campo petrolero. Y la ley justamente lo que hace es consolidar y permitir lo que eso sea así. De ahí que con los mejores valores de la historia patria, esperamos, señor presidente, que hoy día el Congreso haga historia, se afirme con la historia y pueda darle al Perú la perspectiva de decir que hubo una decisión del Congreso que apoyó que el lote 192 sea un instrumento para el conjunto del desarrollo del país trabajado en forma adecuada y que esta norma, que esta ley discutida, técnicamente sustentada, adecuadamente trabajada, con la legitimidad de la propia población, es lo que dice aquel dirigente de los pueblos quichuas. Petroperú, con el lote 192, no solamente no se va del Perú, Petroperú con el lote 192 es el Estado, y el Estado somos nosotros, los peruanos, la patria, que es el pueblo que tiene que reivindicar el lote para Petroperú y para el Perú. Gracias, congresista Damer. La palabra, el congresista Lescano. Presidente, el Parlamento Nacional hoy día tiene que insistir en la norma aprobada hace semanas atrás, porque los argumentos de la observación del Ejecutivo son absolutamente deleznables, inconsistentes, no tienen ninguna argumentación jurídica, colegas, para dejar sin efecto la norma aprobada por el Parlamento Nacional que protege los intereses nacionales. La primera argumentación, distinguidos colegas, es que a Petroperú no se le puede dar mayor responsabilidad para que explote el lote 192, porque está encargado de la modernización de Talara, de la refinería de Talara. ¿Qué observación de carácter jurídico es esta? ¿En qué momento se ha acreditado, señor presidente, que Petroperú está en mal estado económico-financiero? Si los documentos contables establecen que tiene 300 millones de soles de utilidades a junio de este año, versus la empresa Repsol española que tiene pérdidas en la explotación petrolera en el Perú. Y dice, no señor, no le podemos dar más carga a Petroperú y que se encargue de Talara y no del lote 192. Con argumentaciones inconsistentes y con estados financieros que no lo han demostrado, porque la argumentación del Ejecutivo viene solamente en letras y no con documentos para demostrar que Petroperú no puede hacerse cargo de este lote. Y consecuentemente esta primera observación no tiene ni pies ni cabeza. Lo que se trata simplemente es de consolidar un contrato entreguista que se ha firmado con una empresa canadiense, la empresa Pacific, donde se entrega el agua gratis, la madera gratis, se entrega en propiedad el petróleo y no, como dije la ministra, que solamente iba a servir de empresa que extraiga el petróleo porque los peruanos seguimos siendo los propietarios. Mentira. Tienen libre disponibilidad del petróleo y vean los artículos de ese contrato, no pagan los aranceles para exportación y es obviamente un contrato que le da sendas facilidades a la empresa Pacific. Eso quieren consolidar con argumentaciones absolutamente falsas, decir no, Petroperú solamente Talara y no lote 192. Entonces, argumentación, señor presidente, que no tiene ningún sentido. Se ha dicho, señor, que es inconstitucional porque se está dejando sin efecto un contrato suscrito con la Pacific. ¿En qué artículo, señor presidente, del dictamen aprobado, de la ley aprobada en este Congreso, se dice que el contrato suscrito con la Pacific no vale? Está anulado, que se deja sin efecto, que está resuelto, que está rescindido. En ninguna parte, señor presidente, se dice que se deje sin efecto ese contrato. Simplemente se dice, señor, autorizar a Perú Petro suscribir contratos con Petroperú. Y eso tiene que ver las circunstancias, el momento y las condiciones que tienen que hacerse esos contratos. Y te tendrá que observar y cumplir Perú Petro lo que dicen las normas para suscribir esos contratos. Pero no se toca el contrato suscrito, un contrato suscrito en condiciones anormales, de convulsión social, porque ya sabían los señores que Loreto no quería que se suscriba con Pacific el contrato de explotación para el lote 192. Cuando había protestas en este Congreso y había protestas en Loreto, y en esas condiciones suscribían ese contrato. Jurídicamente, señor, incluso ese contrato es inefectivo.
Continúe, congresista. En condiciones de alteración nacional. O sea, lo ponen como si fuese un contrato pues suscrito normalmente, dentro de un proceso normal, en una situación pacífica. No, se suscribió en situaciones ya de convulsión y de protesta. Y a pesar de eso, señor, el Parlamento no ha dicho que ese contrato es nulo, como debía serlo. Ni siquiera lo toca el contrato. Le dice autorizar, negociar entre Petroperú y Perú-Petro para la suscripción de contratos sobre el lote 192. Sabrán los señores de Perú-Petro y Petroperú cuándo lo suscriben y en qué condiciones, respetando la Constitución y respetando los procedimientos y respetando las leyes. Entonces no me vengan acá, señor, a decir que es inconstitucional la ley, porque la ley no vulnera ningún artículo, ni menos el artículo 62 de la Constitución del Estado. No se deja sin efecto ningún contrato, a pesar que esos contratos son entreguistas y a pesar que esos contratos rifan, regalan, maltratan los intereses nacionales y los recursos nacionales. Y luego, señor... Continúe. Señor, hablan de la separación de poderes. Hablan que no podemos nosotros tener iniciativa de gasto. ¿Dónde estamos nosotros estableciendo gastos al erario nacional? ¿En qué artículo se está diciendo? ¿Qué tiene que ver la separación de poderes si es el Congreso Nacional, señor presidente, el que autónomamente tiene que aprobar las leyes? ¿Qué tiene que ver esa argumentación? Argumentaciones gaseosas, observaciones que no tienen ningún sentido. Y no dicen, señor, que la ministra de Energía y Minas se fue a un viaje con la empresa Pacific, quien le pagó una serie de gastos en ese viaje. Con lo cual había una incompatibilidad tremenda en el cumplimiento de sus funciones. Y en esas condiciones le suscriben el contrato a la empresa Pacific. Hay pues actos, señor, de presunta corrupción. Y eso está bien, nadie dice nada, nadie observa nada, eso está bien, eso sí consolida los contratos. Ampliación. Señor presidente, nosotros pensamos, por lo tanto, por estas razones, por estas argumentaciones absolutamente inconsistentes y deleznables que ha hecho el Ejecutivo en la observación, debemos, señor, en el Parlamento, ratificar la ley que nosotros hemos aprobado a través de la insistencia. Actuemos como patriotas, como peruanos, que defendemos los intereses de todos los peruanos y no de intereses particulares. Porque se ha demostrado, señor, por distintos economistas que en el Perú se está concentrando la riqueza en pocas manos, como está sucediendo en otros países. Y gran parte de los peruanos están absolutamente pobres, como es el pueblo de Loreto, que no recibe casi nada de sus recursos naturales. Hoy día, señor, ratifiquemos, hagamos un esfuerzo de demostrar que el Congreso Nacional sí va a defender los intereses nacionales, ratificando e insistiendo en la ley que hemos aprobado. Gracias, señor presidente. Gracias. La mesa directiva expresa su saludo a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, diputada Kenza El Gali, y a la embajadora de Marruecos en Perú, Umama Ouad, quienes se encuentran en la Galería Diplomática del Congreso con el congresista Rolando Reategui. Damos el uso de la palabra a la congresista Scheffer. Gracias, presidente. ¿Me pide una interrupción o intervención del congresista Sarmiento, creo? Congresista Sarmiento, un minuto. ¿Interrupción? ¿Desea? Sí, las dos interrupciones me la pide el congresista Sarmiento a través de usted, presidente. Gracias, congresista. Sí, sobre el tema, yo quiero reflexionar el tema de que en ningún momento a Petroperú se le está adjudicando directamente el pozo 192, el lote 192. Lo que estamos haciendo es dándole la posibilidad a Petroperú de que ellos puedan tener la opción de poder explotar este lote. ¿Con qué posibilidad y con qué alternativa pueden ellos, después de hacer la evaluación y poder fortalecer a Petroperú en su gobierno corporativo? Esto de cara a que ellos tienen que negociar y tienen que dar una imagen de que pueden tener una capacidad financiera de activos, sobre todo para poder lograr tener un mayor capital social en la cual puedan ellos desarrollar
y conseguir el préstamo para la modernización de la refinería de Talara, así como poder seguir y poder asociarse y ver con quién podremos asociarnos y poder asociar Petroperú para poder lograr seguir creciendo y creciendo en forma vertical, que es como se ha recomendado y como lo ha dicho bien el congresista Adame, que Bud Marquester en su informe lo recomienda y recomienda para poder lograr que esta empresa estatal pueda fortalecerse y al final, como lo que nosotros queremos en el sentido de permitir que Petroperú en el lote 192 es producto de constatar que la actividad petrolera en manos privadas en los últimos años no ha crecido. Si vemos desde el año 83 a la fecha, lo que ha logrado en las empresas privadas en estos momentos y la forma como se viene manejando, ha disminuido la producción de petróleo. Y lo que nosotros queremos con esta insistencia es que nuevamente el crecimiento de la explotación del petróleo como política de Estado sea que haya la mayor competencia para poder seguir creciendo. Terminaron los 2 minutos, 30 segundos para concluir. Que en los últimos años ha venido verdaderamente en este tipo de actividad y en este tipo de inversión ha venido disminuyéndose cada día más. Y lo que no está habiendo en este momento es competencia en esa labor. Y yo pienso que Petroperú debe ser una empresa que coadyuve a que pueda lograrse, a reactivarse esta actividad a favor de todos los peruanos y poder crecer y poder explotar nuestras reservas que están escondidas. Gracias, presidente. Continúe, congresista Chef. Gracias, presidente. Realmente es sorprendente ver el nivel de observación que hace el Ejecutivo a esta ley, como ya lo han dicho los congresistas que me han antecedido. Es increíble, un aspecto tan técnico, tiene ese tipo de observaciones. Y eso, presidente, se refleja en el manejo que viene teniendo este gobierno en uno de los sectores más importantes, el sector de hidrocarburos. Hemos tenido una caída en la producción, sí, tenemos problemas del precio internacional definitivamente que afectan esta actividad de una manera bastante fuerte, pero hay que saber reaccionar. Existe la Asociación de Hidrocarburos que ha hecho varios foros haciendo propuestas para activar esta situación. En esa asociación se encuentra Petroperú. Este viernes han estado en mi región trabajando con los alcaldes, con las empresas, articular para sacar adelante la matriz energética que tiene nuestro país. ¿Cómo van a decir que porque Petroperú está trabajando la nueva refinería de Talara no puede tener la capacidad de quizás operar en un corto plazo lo que es el lote 192? Un lote estratégico, como bien lo han dicho, para generar un financiamiento adecuado y se pueda pagar la nueva refinería de Talara con ese crudo pesado, esas reservas que tienen ahí. Realmente es una pena que no tengan esa visión de una manera integral de una empresa importantísima para el país, que debe tener esa operación vertical. Y acá lo más importante, si es la engreída del señor Ollantumala, ¿por qué no le da el igual trato que todas las empresas de los hidrocarburos? Y se le devuelve lo que le corresponde por esa exoneración que tiene nuestra Amazonía, que se bordea casi los 240, 280 millones cada año. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no lo ha hecho desde un inicio para que Petroperú sea mucho más competitivo? Y ya hubiera podido estar quizás en el lote 192. Ni siquiera creo que han leído la ley o no han tenido la capacidad de interpretar lo que dicen los artículos de esta ley. Presidente, nuestra bancada de Fuerza Popular se ratifica en la insistencia de este proyecto, porque nosotros queremos fortalecer el día de mañana a que Petroperú y la modernización de la refinería de Talara esté bien acompañada para que se pueda realmente insertar y ser una empresa competitiva como las de nivel internacional.
Y esperemos que el día de mañana en el lote 64, con esta aprobación de esta ley, tenga la apertura para buscar un socio estratégico. Continúe, por favor. Para que pueda ya explotar este lote de petróleo, que está tan importante con reservas probadas. Presidente, no queda más que decirle que nosotros vamos a ratificar con un voto de manera general la insistencia de esta ley, observada lamentablemente y sin siquiera poder decir que han hecho un análisis técnico, porque este es un punto técnico, presidente. Gracias. Muchas gracias. Congresista Tejada tiene uso de la palabra. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Belaunde. Congresista Belaunde. Señor presidente, hace de esto cerca de 28 años, la empresa estatal de propiedad del Perú, Minero Perú Comercial, ganó un juicio muy importante a una serie de demandados, a los hermanos Hunt y una serie de gente más, por una especulación que hicieron sobre el precio de la plata que ocasionó una pérdida de 80 millones de dólares para Minero Perú Comercial, en corto Minpeco. Empresa que yo tuve el honor de dirigir como gerente general precisamente durante la época que se interpuso esa demanda. Pues bien, ¿cuál fue el argumento fundamental para ganar ese juicio que nos permitió recuperar 100 millones de dólares de aquella época? Minpeco o Minero Perú Comercial es del Perú, pero el Perú no es de Minero Perú Comercial, porque confundían la tenencia de la propiedad de la empresa con el Estado peruano. Yo me permito hacer... Continúe, congresista. Petroperú... Disculpe, está en interrupción. Le da el segundo minuto. No, un instante. Petroperú es del Perú, pero el Perú no es de Petroperú. Son realidades que pueden coincidir, pero el Perú es mucho más grande que Petroperú. Gracias, señor presidente. Continúe, congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Hoy día, presidente, me piden por excepción una interrupción a la congresista Mavila. Congresista ¿Es posible? Mavila, la excepción Gracias. fue darle un poquito más de tiempo al congresista Belaunde. Congresista Mavila. Gracias, presidente. El congresista que me ha hecho el honor en anteceder el uso de la palabra dice que Petroperú es del Perú, pero el Perú no es de Petroperú. Sin embargo, señor presidente, en el corazón de miles de peruanos, Petroperú es del Perú, señor. Y en el corazón de miles de loretanos que están marchando esta tarde, señor, Petroperú es una insignia de identidad nacional, es una insignia, señor, de prioridad de poner por delante los intereses de la peruanidad, de la refinería de Talara, del consumo, señor, en el acceso al petróleo, por encima, señor, de los intereses de una empresa extranjera que suscribió, como todos sabemos, de forma no tan santa, el contrato que se pretende ahora ser preeminente sobre los intereses del país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mavila. Congresista Tejada. Presidente, hoy día en la región hay muchas empresas públicas que operan en sus países, incluso invierten fuera de sus fronteras nacionales. Está Codelco en Chile, Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil, y podríamos seguir con un gran número de empresas públicas que incluso tienen inversiones aquí en el Perú, que ellos sí pueden operar lotes aquí en el Perú y el único que está impedido es la empresa nacional Petroperú. Es una vergüenza que a nuestra empresa pública se le pongan una serie de trabas. Yo creo que aquí no hay un problema técnico, hay un problema ideológico, porque la gente que debería defender el Estado son personas que están ancladas en una ortodoxia neoliberal que está completamente desfasada y es antinacional. La propia Constitución, presidente, va en contra de los intereses nacionales al darle
al Estado ese rol subsidiario que solamente puede intervenir en la economía mediante ley expresa. Hay países que tienen sistemas liberales, está Colombia, por ejemplo, y Ecopetrol es una empresa que invierte fuera del territorio nacional, que da grandes recursos al desarrollo de su país, pero en el Perú no podemos hacerlo. Entonces yo creo que debemos insistir en este proyecto de ley para que Petroperú explote el lote 192. Ya se ha dicho aquí claramente cuáles van a ser los mecanismos sin vulnerar contratos, pero creo que hay que pensar más allá de la explotación de este lote y hay que empezar a cambiar el rol del Estado en la economía. Presidente, estamos en otros tiempos. Ya no estamos en la década de los 90, ya no estamos en la era en la que se privatizaban todas las empresas públicas. Hoy día todos los países del mundo empiezan a reforzar más bien sus empresas públicas y las utilizan de manera inteligente para poder financiar el desarrollo y el bienestar social. Quería agregar también que este no es solamente un problema de que la empresa pública explote un lote petrolero. Ahí también hay pueblos indígenas que están esperando la titulación de sus tierras, que están esperando que se cumplan una serie de acuerdos y tienen que ser tomados en cuenta en estos debates, tomados en cuenta por el Parlamento y sobre todo por el Estado. Entonces, aquí hay una serie de problemas que tenemos que ir resolviendo, pero creo que es muy importante insistir en la participación de Petroperú como una medida de defensa de la soberanía, de defensa de la empresa pública, que además va a ser de suma utilidad para que se pueda avanzar con la refinería de Talara. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tejada. Siguiente intervención, la del congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Este es un tema que en los últimos 2 o 3 meses se da por cuarta o quinta vez, porque se ha debatido arduamente tanto en el seno de la Comisión de Energía y Minas como en este hemiciclo. Y veo que argumentos nuevos no hay. Los que hablan a favor o en contra repiten los argumentos ya conocidos. Pero lo que sí percibo, señor presidente, es que no se entienden razones. Y yo percibo que la observación formulada por el Ejecutivo al proyecto de ley aprobado por este Parlamento recoge en gran parte los argumentos que quienes nos opusimos al proyecto de ley esgrimimos en esa oportunidad. No se trata, señor presidente, que Petroperú sea la Cenicienta y que haya sido maltratada. No se trata que no se le quiera dar el impulso o la preeminencia que le puede corresponder estratégicamente. El gobierno peruano en los últimos 2 o 3 años está haciendo una inversión de 3.530 millones de dólares para hacer una nueva refinería en Talara. No es, como dicen muchos, una remoción, un repotenciamiento, un poner al día. No, todo lo que hemos conocido y que existe hasta hoy en día es chatarra que se va a botar. Y en Talara va a haber una nueva refinería. No se está remozando la existente, se está sustituyendo. Y eso le cuesta a los peruanos 3.530 millones de dólares. Como quiera que esa refinería, señor presidente, está a cargo de Petroperú, es evidente que es Petroperú quien tiene que financiar. Y la primera observación que formula el Ejecutivo es que en las actuales circunstancias ya resulta muy difícil a Petroperú conseguir el financiamiento para ejecutar esas obras y que en consecuencia conseguir financiamiento para entrar a explotar el lote 192 es imposible. Entonces, no es que Petroperú sea una cenicienta, sino que el primer inconveniente es que no tiene recursos como financiar esta aventura a la que muchos quieren conducirnos. El segundo argumento, señor, y acá lo sostuvo la ministra de Energía y Minas, al igual que en el seno de la Comisión de Energía y Minas, es que Petroperú hoy en día carece de personal técnico para asumir esta responsabilidad, porque el área interna dentro de Petroperú encargada de la exploración y explotación de lotes cuenta solamente con 6 personas.
porque Petroperú hace 30 años no se dedica a estos quehaceres y en consecuencia no tiene personal, no tiene infraestructura humana para asumir esta responsabilidad. Carece entonces, señor, de recursos y carece de personal idóneo y suficiente para afrontar este reto. El segundo argumento que se sustenta la observación, señor presidente, radica en que de aprobarse este proyecto se estaría vulnerando no solamente el decreto supremo en virtud del cual se ha aprobado el decreto o se expidió el decreto o la norma en virtud de la cual se aprobó el contrato actualmente vigente, sino que se estaría pretendiendo modificar vía ley un contrato vigente, violando el artículo 62 de la Constitución, norma en virtud de la cual los contratos no pueden ser modificados por leyes. Cualquier modificación tendrá que hacerse por acuerdo de partes o recurriendo a los órganos jurisdiccionales pertinentes. En consecuencia, hay acá una violación de carácter constitucional. También este proyecto contraviene una ley orgánica, que es la ley de hidrocarburos, y en consecuencia una ley ordinaria no puede modificar ni derogar una ley de mayor jerarquía como es una ley orgánica. Otro argumento que da el Ejecutivo al observar este proyecto, señor, es que se viola el artículo pertinente de la Constitución que establece que las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no en función de las personas. Este es un proyecto con nombre propio, Petroperú, con un objetivo único, el lote 192. En consecuencia, no es un proyecto que responde a la naturaleza de las cosas, sino que responde a un caso concreto, a una situación dada. Ese es otro argumento que se ha sostenido. Sostiene el Ejecutivo también que al establecer el proyecto, mediante los mecanismos que implementa u ordena, que se incurran en determinados gastos, se viola el artículo 79 de la Constitución, que impide que el Parlamento, al expedir una ley, cree o genere gastos. No hay iniciativa de gastos por parte de los parlamentarios y, en consecuencia, este es otro artículo constitucional que está siendo observado. Se dice que se invoca equivocadamente la separación de poderes. Yo lamento que hasta el momento no haber escuchado a ninguno de los miembros de la bancada de gobierno defender la tesis de su gobierno. Veo que siguen un poco perdidos en el mundo político, pero lo que sustenta la observación presidencial a este proyecto de ley, señor presidente, es que el proyecto aprobado por el Parlamento lo que pretende es desarrollar las políticas del sector, cosa que corresponden al Ejecutivo y que no es competencia del Legislativo, y que por eso es que también se está violando el artículo pertinente a la separación de poderes. Muchos de estos argumentos, si no todos, señor, ya han sido esgrimidos en el debate. Han sido esgrimidos en el seno de la Comisión de Energía y Minas cuando se debatió el proyecto, y posteriormente, cuando el dictamen pasó al Pleno, se esgrimieron también. Nada nuevo se está diciendo hoy. Claro, se invocan situaciones de patriotismo y que la soberanía nacional y el patriotismo y el amor a la patria solo se demuestra votando por este proyecto de ley. Son argumentos tan manidos, tan venido a menos, que me recuerdan pues los debates ideológicos de los años 70 y 80, señor presidente. Hay gente que vive anclado en esas ideas, gente que vive reciclando permanentemente y repitiendo el mismo cassette y que no se ha actualizado. Ya demostró la historia, señor, el fracaso que acá y en todas partes del mundo llevó esas políticas estatizantes,
cómo a partir de los años 90 se tuvo que ir a un sistema de privatización que hoy sus autores recusan, que hoy sus autores piden volver al sistema anterior. Ellos tendrán que dar las explicaciones que merezcan la opinión pública. Yo simplemente señalo las contradicciones y por las razones expuestas reitero la que ha sido invariablemente mi posición y votaré en contra de la insistencia del proyecto porque creo que sería dañino para el país, para la imagen internacional del país, para la economía nacional y para los destinos de Petroperú. Gracias, señor. Gracias. Congresista Huatas. Muchísimas gracias, señor presidente. Un segundito, congresista Mavila, con todo gusto, un segundito. Pero me parece de muy mal gusto mirar la paja en ojo ajeno y no ver la propia, congresista Bedoya, a través de la presidencia. Quien está con problemas en su partido es usted, no nosotros. Nosotros no recurrimos a la prensa para presentar nuestros problemas políticos partidarios, nosotros los resolvemos en la interna. Entonces, por favor, cada uno en su sitio, usted se preocupa de su partido, yo me preocupo del mío. Lo que sí me llama la atención, y la verdad que debo saludarlo, porque nunca había oído a alguien tan literalmente pueda repetir el discurso que nos trajo el señor Pedro Cateriano y que nos trajo la ministra Ortiz. O sea, usted debe haber tenido a través de la presidencia una memoria extraordinaria en el colegio. Yo no sé, la verdad que lo felicito. ¿Ha podido usted repetir palabra tras palabra el discurso ideológico elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas? Con lo cual, esa posición de que se están retrotrayendo a discursos de los 70, de los 80, no. Hay gente que se ha quedado anclada en los 90 y no ve el futuro. Se ha dicho de que no hay capital para financiarlo. Es absolutamente falso. Petroperú les paga por adelantado a Pluspetrol y ahora a esta empresa, esa producción petrolera. Esas empresas funcionan con el dinero que Petroperú les da el día de hoy. Entonces, yo no tengo ningún problema con el debate ideológico, no tengo ningún problema, pero yo creo que tiene la población el derecho de saber la verdad. Y una de las verdades que tiene que saber la población es que la región de Loreto, con los cambios efectuados por la ministra Ortiz, al reducir las regalías y al reducir el valor de canasta, está perjudicando directamente a Loreto. Y eso es algo que en su momento tendrá el ministro de Economía que responder a Loreto, porque las bases de cálculo para el canon petrolero han sido drásticamente reducidos. Hemos pasado de una tasa de regalía del 30% sobre una base de $30 a una tasa del 17% con un valor de canasta de $20. La diferencia, ¿de dónde va a salir? Del bolsillo de todos nosotros y de todos los peruanos que aportamos impuestos, porque la región Loreto no se va a ver perjudicada. Yo en ese sentido reitero la votación de conciencia de Daniela Bugatás y de muchos nacionalistas que vamos a votar a favor de la insistencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bugatás. Congresista Eguren. Quizás el congresista Eguren tenga la gran gentileza de darle las interrupciones a la congresista Mavila. Congresista Bedoya me pidió una interrupción y si hubiese alguien con todo gusto. Correcto. Congresista Bedoya, congresista Mavila. Respondiendo a la intervención que se acaba de producir, simplemente diré que no es que yo repita las exposiciones de los ministros, del primer ministro y de la ministra de Economía. Sería una petulancia inaceptable sostener que ellos han venido a repetir mis argumentos, pero quienes primero vertieron los argumentos en el seno y en el debate de la Comisión de Energía y Minas somos quienes hoy nos reiteramos en esa posición, señor presidente. Y un segundo argumento que escuché hace unos minutos a otro congresista, pero que de repente lo desarrollaré más adelante para no interrumpir mucho la intervención de congresista Eguren. Gracias, señor. Congresista Mavila. El tiempo, yo simplemente quisiera decir que a mi juicio es más allá de las ideologías. En un país pobre como el nuestro,
intentar mantener como perspectiva de desarrollo en el corto y mediano plazo un auténtico nacionalismo. Señor, la reacción nacional soberana en el contexto de la International Petroleum Company, la reivindicamos o no todos los peruanos como parte de nuestro desarrollo reivindicativo correcto, de auténtico nacionalismo. Hoy en la tarde, señor, hemos tenido una posición mayoritaria en la reivindicación de todo lo que significó el enfrentamiento con el Ecuador y la reivindicación de nuestro territorio y soberanía nacional. Por eso, señor, yo creo que decir que es anacrónica una perspectiva nacionalista es no entender justamente que en la promesa de la vida política peruana tiene que tener una prioridad el uso de nuestros recursos naturales. Para concluir. En función de la perspectiva de los intereses de las nuevas generaciones. De otro lado, señor, se ha dicho que en Petroperú no hay recursos humanos. ¿Acaso la empresa, señor, que ha ganado la Buena Pro en ese contrato tan peculiar, tiene recursos humanos, señor? ¿Acaso no acudirá a la tercerización que se usa en el trasiego del tráfico económico en este tipo de empresas de hidrocarburos? Petroperú, señor, está en superávit y tiene la característica de ser una empresa exitosa en el ámbito de su gestión, a pesar de los vaivenes que ha habido en el tratamiento de la política de Estado frente a empresas de su carácter. Y por último, señor, solo quisiera decir que desde mi punto de vista, de por medio, señor, la empresa que ha ganado la Buena Pro está ya, señor, intentando ampliar la magnitud de sus capitales con capitales venezolanos y colombianos. Quiere decir que en términos de liquidez y macroeconómicos no es precisamente una empresa exitosa. ¿Por qué entonces, señor, obrar de modo distinto al que hacen otros países latinoamericanos? Para concluir, ¿qué es interrupción, congresista? Entonces, congresista Eguren. Gracias, presidente. No voy a insistir en los argumentos vertidos, dentro de ellos, por el congresista Bedoya, porque no tiene mayor sentido. Estamos discutiendo entre políticos cuando la propia empresa, a través de sus técnicos, han dicho no podemos operar. Y estamos discutiendo entre políticos cuando el área técnica del Ministerio de Energía y Minas ha señalado que no hay capacidad técnica para operar. Ya di las 12 intervenciones. Consecuencia, señor presidente, no voy a insistir en ello. Más bien sí voy a entrar a otro tema que me parece importante. Somos un Estado lento, burocrático, ineficiente y muchas veces corrupto, señor presidente. Y en ese escenario estamos pretendiendo trasladar esos vicios de nuestro sector público a la actividad privada. Todos sabemos cómo funcionó el Estado peruano y sus empresas en el pasado. Queremos regresar a las corruptelas, a las cajas chicas, a la agencia de empleo, a los nombramientos a dedo de Minero Perú, de Centromín Perú, de Hierro Perú, etcétera. ¿Tiene algún sentido, y preguntemos al ciudadano de a pie, que el Estado peruano invierta recursos en querer hacer un negocio de riesgo además en petróleo? ¿Qué nos va a decir el ciudadano, señor? Por favor, esa plata no la meta en hacer negocios que pueden hacerlo perfectamente bien los privados. Métalo en colegios, métalo en hospitales, métalo en postas médicas. ¿Cuál es el rol fundamental del Estado? Promover servicios básicos, fundamentales y de calidad. Si tuviésemos la educación en niveles óptimos, si tuviésemos la inversión en salud en niveles óptimos, si hubiésemos invertido y la tuviésemos con calidad en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de desarrollo de infraestructura, en el tema de represamientos ante el cambio global, el calentamiento, el cambio climático, el calentamiento global, el estrés hídrico, si no tuviésemos la cantidad de niños desnutridos, si tuviésemos todo eso resuelto, señor presidente, timbiemos, invirtamos en eso, invirtamos en bolsa, invirtamos en petróleo, podemos invertir en pesca, podemos timbiar en agricultura.
Pero no somos un país, señor presidente, rico, no somos un país que nos sobre la plata, no somos un país, señor presidente, donde tengamos las necesidades básicas satisfechas, con calidad. Tenemos enormes brechas de infraestructura. Es por ello, señor presidente, que no podemos meter el dinero de todos los peruanos a timbiar en empresas que perfectamente pueden ser manejadas por el sector privado. Continúe. Y los escasos recursos del Estado tienen que estar orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, a mejorar las oportunidades negadas históricamente a millones de peruanos que han estado en pobreza por falta de educación, por falta de alimentación, por falta de nutrición. Esa es la tarea primordial del Estado peruano, y en esta coyuntura y en esta época destinar recursos que no son excedentes, pero fundamentalmente hoy por hoy invertir, si algo se tiene, en seguridad, señor presidente. Gracias. Gracias. La palabra la tiene el congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera expresar lógicamente en este caso acerca del lote 192, que se habla de soberanía energética y de autonomía energética, y creo que el Perú la tiene. No estamos muy lejos de ser el país que tenía una producción realmente atrasada en materia energética y una energía cara. Hoy día el Perú, con la matriz energética del gas, ha alcanzado lo suficiente como para poderse manejar en muchos aspectos industriales y productivos de este país. Cuando se dice que se produce efectivamente 60.000 barriles diarios de petróleo, es cierto, pero también es cierto que en equivalencia de gas nosotros producimos 370.000 barriles diarios. En consecuencia, nuestro balance energético no es deficitario, es superavitario. Nosotros, a través de la producción de electricidad que se genera en Chilca y en Ventanilla, por el ciclo combinado, producimos 3.400 megawatts, que definitivamente salen de los estratos de camisea y mueven las turbinas en estas diferentes productoras de electricidad. Si a eso agregamos, y eso significa más del 50% de la producción de electricidad en el Perú, y vale más de 4.000 millones de dólares. Si a eso agregamos la exportación que tenemos en Melchorita, la producción de más de 4.000 millones de dólares en materia de líquidos en suspensión en Lobería, en Pisco, la utilización del gas en materia industrial y doméstica en todo el Perú, la utilización del gas en materia de automóviles y de vehículos. Sumando todo eso, realmente tenemos una autonomía energética que nos hace no solamente hacedores de poder tener esta energía para mover nuestra industria y nuestra producción, sino además la tenemos barata, y algo que todavía es mejor, la tenemos sana, porque desde el punto de vista del impacto ambiental, el gas es mucho menos tóxico que lo es lógicamente la gasolina, muchísimo menos de lo que es el petróleo, y muchísimo, pero muchísimo menos de lo que es el carbón. En consecuencia, no hay que ver el problema energético del Perú con características apocalípticas. Todo lo contrario, tenemos en realidad un presente satisfecho y un futuro mucho mejor todavía que satisfecho. Chile tiene una energía 3 veces más cara que la nuestra, y en realidad el instrumento energético que tenemos hoy día a través de esta matriz energética del gas significa no solamente tener un presente para poder manejar nuestra producción, sino también un futuro provisorio. Otra cosa que es importante decir. Continúe. Así como se dice muchas veces que nosotros somos deficitarios en materia alimenticia, cosa que en realidad es falso, porque si sumamos las exportaciones agrícolas en materia de frutales y hortalizas, y por supuesto de cacao y también por supuesto de café y otras exportaciones, y deducimos las importaciones agrícolas, somos altamente superavitarios. En consecuencia, nosotros en materia energética también lo somos, con lo cual tenemos autonomía y tenemos soberanía. Pero hay un problema. En el futuro se va a hacer definitivamente la nueva refinería de Talara.
Y la nueva refinería de Talara, que va a costar más de 3.000 millones de dólares, incluyendo impuestos generales a las ventas, se supone que va a tratar 95.000 barriles diarios. Y la producción anual le va a permitir, a razón de 10 a 12 dólares de utilidad por barril de petróleo pesado, que es el que va a tratar, más o menos una utilidad del orden de 350 millones de dólares, lo cual permitiría pagar definitivamente la refinería en menos de 10 años. Eso es lo importante que tiene Petroperú. Eso es lo que más vale de Petroperú, esa refinería, porque allí va a capitalizar el país, va a desarrollar una región como Piura, y realmente esa es la proyección futura que en materia energética tenemos. En cuanto al lote 192, se puede tomar la decisión de que lo maneje Petroperú. No es un delito, es lógicamente una opción. Pero sí vale la pena decir que cuando se le promete y se especula, Continúe. y se crean tantas expectativas en Loreto, como decir que del momento que ingresa Petroperú van a tener más canon y sobrecanon, es falso. Se va a tener la misma cantidad de canon o sobrecanon, porque es un porcentaje de la producción que llega a casi 18%. En consecuencia, definitivamente el canon no va a variar ni el sobrecanon para el caso de Loreto. Decir lo contrario es traficar con las expectativas del pueblo loretano, que vale la pena que ahí tendría que la serenidad para decirle las cosas tal como son y no tal como uno quiere que sean. Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente pueden haber bajado las regalías. Pero las regalías en este caso no es lo mismo que el canon y sobrecanon, que es lo que permite el ingreso a la gente en Loreto. En consecuencia, con regalías más bajas no varía tampoco el ingreso del canon y el sobrecanon. Por eso creo que en todo caso, la política que se pueda seguir en manos sencillamente de este Congreso y por supuesto del gobierno peruano en cuanto a nuestro futuro energético, tenemos sencillamente... Para concluir, congresista. Es una interpretación real y verdadera de nuestra realidad. Y creo que ir sencillamente a una posición apocalíptica obedece a un capricho, pero no a la realidad que felizmente va a ser, yo creo, de progreso y de bienestar. Muchas gracias. Gracias, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Este Congreso, presidente, no puede retroceder. Las fuerzas políticas que lo integran no pueden hacer demagogia con los intereses nacionales. El electorado los está mirando y ha puesto mucha atención a aquellos que dicen que el Estado no debe participar en la producción, en la economía, que el Estado solamente está para que se dedique a educación, salud y seguridad ciudadana. Ya la votación el 3 de septiembre ya aprobó este proyecto de ley. Los que están en minoría tienen que aceptar que están en minoría. El pueblo de Loreto despertó al Congreso. El pueblo de Loreto es el Perú y el pueblo de Loreto puso el tema en debate. Y claro, probablemente las fuerzas políticas que quieren hacer demagogia no quieren perder votos en la selva, no quieren perder votos en los intereses del pueblo peruano que lucha todos los días. Y entonces no podemos, presidente, engañarnos. Lo que sí es importante es que este Congreso no puede retroceder conforme ha retrocedido Ollanta Humala, conforme dio el viraje hacia la derecha y conforme dejó el programa de la gran transformación en el tacho de basura. Pero hay que hacer un poco de historia, presidente, porque no puede pasar por agua tibia esas conductas a medias tintas en las que no defienden el interés nacional. Se han atrevido, por ejemplo, a decir, están anclados ahí en la década del 70. Oiga, señores de derecha, PPC y toda su compañía, ustedes están anclados en el dogmatismo extractivista neoliberal que ha sido derrotado el 3 de septiembre en este Congreso. Acepten su derrota. Y los que votaron por el cambio, por la propuesta de que Petroperú administre el lote 192, no pueden retroceder con el mal ejemplo de nuestro gobernante. ¿Y por qué digo mal ejemplo? Porque miren, ¿qué sucedió el 27 de agosto? El 27 de agosto la bancada de al frente, de color naranja, la bancada fujimorista, retiró su firma. Y al retirar su firma no se votó, no se aprobó la ley.
Y si se hubiese aprobado esa ley, no se hubiese firmado el contrato. ¿Y qué dijo Ollanta el 29? El 29 se firmó el contrato con la empresa canadiense Pacífico. Y el presidente de la República dijo, el Congreso pudo resolverlo, no quiso hacerlo. Y claro, como el Congreso no aprobó la ley porque actuó en forma soterrada, jugando en ping-pong, como bancada oficialista, la bancada fujimorista, entonces no se aprobó. Y entonces el contrato corrió. Y entonces al correr el contrato... Un minuto. No retrocedan para votar por insistencia, porque los votos están mirándoles. Pero algo más dijo el presidente de la República. Dijo después, cuando nuevamente convocó a un paro Loreto, después de que ya se promulgó y cuando el presidente de la República observó la ley. ¿Y qué dijo Ollanta? Dijo, yo me pongo la camiseta de Petroperú. Claro, se pone la camiseta de Petroperú y observa la ley aprobada por el Congreso. ¿Qué es eso? Demagogia pura y barata. Si ustedes defienden el interés nacional, por favor, que no se escape ni un voto de los de al frente y que no vengan con el cuento que se enfermaron, que salieron por allí. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirándoles. Y entonces, señores, este Congreso debe reivindicar el interés nacional, fortaleciendo a Petroperú y su participación en el lote 192, en la producción petrolera, interviniendo... 30 segundos. En toda la cadena productiva. Y no vengan pues con el cuento de que no tiene personal o sustentando como si este fuera un contrato ley del tiempo del fujimorismo. Está bien que se hayan beneficiado con el fujimorismo familiarmente, pero no vengan pues a defender lo indefendible acá. Acá, señores, han dicho que la ley es con nombre propio, como si fuera a beneficiar a una persona. Beneficia al Estado, que es interés nacional. El Estado tiene nombre propio, pero no tiene el nombre. Gracias, congresista. Concluyó el tiempo, ya concluyó, congresista. Hemos sido bastante extensos. Necesitamos contar con el quórum necesario para el voto, congresista. Si seguimos dilatando, vamos a perder. Bueno, concluya, congresista, no hay problema. Muchas gracias, presidente. A ver, para los dogmáticos neoliberales, Chile tiene empresa estatal en el cobre. Chile tiene 2 refinerías estatales. Chile abastece de gasolina refinada a todo el parque automotriz de Lima. Y acá vienen a decir que el Perú no se meta a administrar el lote 192. Por favor, señores, o quieren al Perú o son una derecha que quieren a Chile. Váyase a Chile, señores, y no se presenten el 2016 para las elecciones. Muchas gracias, presidente. Gracias. Por haber sido aludida a la bancada, ha pedido uso de la palabra la congresista Schaeffer.